Me di cuenta que durante 3 años habíamos vivido en un estado de encabronamiento general el día que llegó Carlo Ancelotti. Valdebebas seguía siendo lo mismo, pero se respiraba otro aire, no había tensión. Había chistes, risas, incluso entre nosotros había más ganas de bromear. Recuerdo que después de la primera rueda de prensa de Ancelotti, el día antes del primer amistoso de la pretemporada, nos miramos entre todos diciendo: por fin, una comparecencia normal. Eleonora Llobio resume en este libro que presentamos hoy, jueves 23 de enero de 2014, la etapa de José Mourinho al frente del Real Madrid. Un periodo que ha dejado tras de sí, por así decirlo, hectáreas de tierra quemada. Y hoy vamos a saber por qué. Eleonora, bienvenida a Periodista Digital. Gracias por invitarme. Es un placer. Tierra quemada. ¿Por qué? Bueno, porque creo que es lo que dejó José Mourinho en el Real Madrid después de esos 3 años. Tierra quemada a nivel de relaciones, de ambiente. Había que reconstruir un poco todo, buscar esa tranquilidad que se había perdido después de esos 3 años de Mourinho en el banquillo del Real Madrid. Una de las frases que comentas en el libro, que es la que más habéis podido escuchar la prensa en este tiempo, es, y abro comillas: los periodistas nunca conoceréis al verdadero Mourinho. Después de escribir este libro, donde hablas con voces precisamente del club que convivieron en el día a día con él, esos empleados que trabajaban con el portugués, ¿crees que ahora ya tienes una idea aproximada de lo que es José Mourinho? Mira, sí, ese era el objetivo de ese libro. Yo no he tenido la oportunidad de conocer al verdadero Mourinho. Me hubiese encantado sentarme a charlar con él de fútbol, lejos de esos focos, de esas batallas que él quería montar porque formaba parte de su personaje. Y sí, me he dado cuenta a través de estas voces, como tú bien dices, de gente que ha convivido con él, del otro Mourinho, y un Mourinho frágil, a veces bastante solo, preocupado por cosas que nosotros nunca hubiésemos podido obsesionado, imaginar. Dices en el libro, por así decirlo, ¿no? Obsesionado con cosas menores desde el punto de vista deportivo, y sobre todo obsesionado con cosas de su familia, del día a día, un poco lejos del fútbol. La sensación, a mí como lector, ahora te la transmito como entrevistador, pero en el momento de engullir las páginas que componen este libro, la sensación decía que es que esas fuentes que hablaron contigo, esas voces que has recapitulado, parecía como que vivían con miedo durante el tiempo que estuvo Mourinho aquí. ¿Nadie se le enfrentó o se le reveló en algún momento a este estado de miedo, que entiendo que no es el mejor para ir día a día a hacer tu trabajo? No, yo creo que algunas personas igual le dijeron mal las cosas a la cara, en plan: no puedes vivir obsesionado, no puedes recrear aquí el ambiente que viviste en el Inter o en el Chelsea, porque el Madrid es otra cosa. Hay una persona que llegar a enfrentarse, no sé, pero sí que le dijo las cosas claras y cómo eran, y en el libro lo cuento. Hay una persona que dice que luego él, cuando pasaban 48, 72 horas, se daba cuenta de que se había equivocado y a su manera pedía disculpas. Pero sí es verdad que ha habido, por mucho que la gente crea lo contrario, ha habido un clima de miedo, porque no se podía salir de lo que ordenaba Mourinho. Y entonces, yo lo cuento, había gente que a mí me llamaba de un teléfono fijo porque tenía miedo que le tuviesen pinchado el teléfono. Gente dentro del club, entiendo. No, claro, gente dentro del club que trabajaba a diario con él. Cuento también que una de sus obsesiones era cerrarlo todo a cal y canto, pero bueno, pues en el Madrid es un club en el que es bastante imposible, porque hay filtraciones por todos lados. Antes de que, mucha gente, como tú bien sabes, o como igual bien has sufrido, pues evidentemente se identificaron con el mensaje de Mourinho. Hay madridistas que aplaudieron lo que hacía su entrenador, y seguramente serán la misma gente que ha sido muy crítica con la labor de los periodistas. Antes de que, digamos, hagan un juicio de valor o una conclusión precipitada, hay que decir que creo que hay un par de capítulos en el libro donde, se descubre eso que llamamos el Mourinho más íntimo
donde conocemos otro Mourinho, hay que decirlo, con esas partes buenas que a tu manera de verlo hay. Un par de ejemplos, sin ir más lejos, el mismo entrenador que parecía que era un ogro es también la misma persona que dio, por ejemplo, 18.000 euros para pagar las cuotas de los chicos del Canillas, equipo donde juega su hijo, cuyas familias tenían problemas económicos, o el que mismamente ofreció su avión privado al entrenador del equipo de su hijo para que pudiera asistir a un torneo que de otra manera por, digamos, temas laborales no hubiese podido llegar. Entonces, yo me pregunto, ¿crees que la prensa en general, quizás, y los aficionados en particular, se han centrado demasiado en esos aspectos negativos de Mourinho que veíamos atrás de las cámaras y no tanto en estos positivos que tú revelas en estos dos capítulos? La prensa, para empezar, no es culpable absolutamente de nada y la prensa se ha centrado en lo que vivía a diario. Uh-huh. Estas cosas, también Mourinho ayuda a mucha gente de Portugal con problemas económicos. Me decían que le llegaban cartas diarios de gente con problemas por la crisis. Nosotros contamos lo que, o al menos yo contaba lo que veía. Yo ese otro lado de Mourinho no lo veía porque él se empeñaba en no darlo a conocer. Uh-huh. También sale un Mourinho muy atento con su hijo, se perdió los mejores años de su hija por el fútbol y no quería repetir el mismo error con el hijo pequeño, por eso nunca se perdía entrenamientos. Ese Mourinho más íntimo, a mí me hubiese gustado conocerlo más. No había forma, porque el Mourinho que se veía y el Mourinho que contábamos era el Mourinho que salía a diario en una sala de prensa quejándose, haciendo la vida imposible a todos, porque en el fondo esto era fútbol, lo estamos viendo con Ancelotti, o sea, se puede vivir el día a día de una forma diferente, se trata de jugar, entrenar, las cosas pueden salir bien o mal, tampoco hay que montar una guerra mediática con nadie para entrenar a un equipo de fútbol. La clave quizás la das en una de las páginas. Es que Mourinho es esa clase de persona que no acepta la derrota y por tanto de ahí su modus operandi o su proceder. ¿Crees que viene derivado a esa obsesión casi enfermiza con la victoria y a sobre todo no aceptar que el fútbol a veces se pierde? Eso y que él, que ese personaje que él se creó desde el Oporto, que le ha ido alimentando en el Chelsea, en el Inter, pues era un personaje rentable, o sea, un personaje por el que cobra 10 millones de euros. Y entonces, una de las cosas que a mí más me chocaba y que en el libro intento abarcar es como una persona tan inteligente como él no tuviera un plan B cuando ve en el último año que las cosas son muy complicadas, que esos mensajes tan fuerte, tan crítico, no llegan a la plantilla. El Madrid es una plantilla diferente, de gente muy diferente a la que se podía haber encontrado en el Chelsea y en el Inter. ¿Cómo no recula? ¿Cómo no busca otra forma de ganarse al grupo? Y lo que sale es porque realmente pues eso forma parte de su personaje y él lo quiere mantener porque eso le garantiza pues otro contrato en otro gran club. Uh-huh. No quería perder esa aura y esa forma de actuar, de ver las cosas, de ver el fútbol que siempre había tenido. Uh-huh. Lo que ocurre, Leonora, es que, bueno, sobre todo los que sean aquellas voces más críticas con la gestión del entrenador también deberían saber y deben saber que, y se cuenta en el libro y lo hemos escuchado en otros momentos, es que, por ejemplo, en ese tercer año del que me hablas, pues él encuentra que los jugadores quizás no vienen de ganar la Eurocopa, vienen de ganar la temporada anterior la Liga de los Récords y quizás no están comprometidos al 100%. Alguna fuente del club y alguna voz del club, de hecho, también lo dice, que a lo mejor la implicación de algunos pesos pesados no era la mejor. Yo puedo entender que él como entrenador no tenga que, digamos, provocar una reacción para ver que el Barcelona se está escapando y hay que reaccionar, ¿verdad? No, ha sido como pues querer seguir con ese mensaje. Acuérdate de esas primeras jornadas donde se dejan tantos puntos, problemas de concentración, habría cambiado todo el equipo. Me sorprende sobre todo porque he visto unas declaraciones de Mourinho de hace 3 días, porque le han dado el premio de la Asociación de la Prensa, diciendo que él sin sus jugadores no es nadie. Cosa que yo en 3 años aquí no lo he escuchado nunca.
Lo personalizaba en él, ¿no? La Liga de los Récords es mía, las 3 semifinales de la Champions es mía. Y las derrotas nunca era cosa suya. Me choca un poco, aparte que yo creo que las relaciones aquí ya estaban tan comprometidas y deterioradas que no había manera de avanzar. Y luego es verdad que una de esas fuentes cuenta que, bueno, pues él quedó un poco defraudado por Casillas, porque él siempre ha necesitado de capitanes muy fuertes. Piensa en Materazzi, en Lampard, gente comprometida. Y él no veía en eso Casillas, y hay algunas personas en el club que lo confirman, que dicen que tenemos una idea muy equivocada de Iker, que es un jugador muy raro, que él iba un poco más a su bola. No se comprometía tanto como quería Mourinho en el equipo. Y de hecho, a raíz que me sacas el nombre de Iker Casillas, me llama la atención, también lo podemos leer en el libro, hay un episodio, ¿no?, en el que se relata, se recuerda la comida que organizó Xabi Alonso con, ahora también comillas, mouriñismo tuitero, y en la que él y Arbeloa criticaron a Casillas por su falta de implicación. Entonces, claro, uno también vuelve otra vez a la parte lector cuando lo lee y dice, bueno, si hay 2 compañeros, 2 pesos pesados como Arbeloa y Xabi Alonso, que critican a Casillas, en cierto modo parece que a lo mejor Mourinho algo de razón tenía con esa manera, digamos, de proceder que el Bo tuvo con Casillas. No me refiero luego a cuando dice que Adán está mejor que él, porque no se lo cree nadie, pero a lo mejor ese toque de atención, a lo mejor algo de razón sí tenía Mourinho, ¿no?, en la manera de actuar con el capitán, y mucha gente le mató, ¿no?, por relegarle a la suplencia. Lo que pasa es que creo que no puede haber cambiado tanto la cosa, no puede haberse dado cuenta en el tercer año. Porque antes todo eran le alababa. Palabras de grande aprecio por Casillas, y al final el tema no era deportivo, no había relación ninguna. Creo que esa decisión técnica no se sostenía por ningún lado. De tierra quemada, aprovechando el título del libro, de esas hectáreas de tierra quemada, también podría hablar largo y tendido seguramente Jorge Valdano. Hay un capítulo dedicado a Valdano y sus amigos, pero ¿quiénes eran, si se puede saber, los amigos de Valdano, según Mourinho? Según Mourinho era la prensa. ¿La prensa por qué? Bueno, porque Jorge Valdano siempre, bueno, aparte que ha sido columnista, ha sido comentarista, y en esa guerra de aquí, nosotros, los demás fuera, pues Mourinho siempre entendió, yo creo que equivocándose, que Valdano estaba al otro lado de la barrera, era el amigo de la prensa, cosa que nunca le perdonó, cosa que gente con mucho peso en el club le intentó hacer ver y notar, pero bueno, esa relación nació mal desde el principio, por mucho que ellos dijeran el día de la presentación que todo estaba olvidado. Mourinho nunca olvidó esas columnas de Valdano en las que criticaba. Y tú, Eleonora, bueno, hoy vienes aquí a Prisa Digital, digamos, como redactora de Terra, pero en el momento de recapitular muchas de las cosas que te pasaron con Mourinho, en aquel momento lo hacías a través del diario El País, del grupo Prisa, con el que ha colaborado activamente Jorge Valdano. ¿Tú te sentiste, por parte no solo de Mourinho, sino por parte del club, de la gente que manda en el club, como parte de esos amigos de Valdano que Mourinho quería desterrar por el simple hecho de ser una redactora del País y la vinculación que tenía Valdano con el grupo Prisa? ¿Te veías señalada en Valdebebas como ahí está una de las amigas de Valdano? No, en absoluto, porque además Mourinho se refería a otras amistades y a otros periodistas. Pero no, yo nunca, o sea, yo iba a hacer mi trabajo. Aparte que creo que no hubo ninguna conspiración de Prisa ni nada por el estilo. Que también se oía, a veces se leía Prisa contra Valdano, contra Mourinho, perdón. Cansino más no poder, porque, bueno, realmente yo era una redactora que iba a Valdebebas, que iba a los partidos, que intentaba describir lo que veía, hacer mi trabajo de la forma más digna posible. Y a veces me encontraba con una barrera. Entonces, ir a una rueda de prensa y tirarte 3 meses sin que te den turno de palabra, no me parece lo más apropiado. Pero no, yo nunca me sentí señalada por la amiga de Valdano. Aparte, que no soy amiga de Valdano. Además, cuentas que en Valdebebas, bueno, una cosa que también sorprende, a la prensa pues os ponían espías. Todos recordamos el caso de Antón Meana, que fue el periodista de Radio Marca al que encerraron un día en un cuarto.
Al principio para rebatir algunos aspectos y ya luego para acabar llamándole periodista de mierda, del que sabían, por ejemplo, que en el fondo de su móvil había un gol que había marcado el Sporting en el Bernabéu. Claro, esos detalles os hacían sospechar de decir, nos vigilan. Esto es como el Gran Hermano. Hay aquí cámaras en Valdeo. ¿Sentíais como el Gran Hermano, precisamente? Eso fue tremendo porque, quiero decir, para ver un fondo de pantalla en un móvil o una BlackBerry o un iPhone o lo que sea... Yo un momento no he visto el tuyo desde que estás aquí. No sé, en Valdebebas hay una salita ¿Sí? donde están todas las radios y normalmente cuando esperamos a que salga el entrenador siempre estamos allí de charletas, de cualquier cosa. Y es verdad que después de aquello de la pantalla de Antón, no sé ni quién lo vio, ni quién le dijo a Mourinho que era un sportinguista y un antimadridista porque tenía el gol de las Cuevas en el Bernabéu. Uh-huh. Es verdad que llegó un momento en que en esa salita decíamos, bueno, pues cuidado con lo que estemos diciendo porque debe haber cámara y micrófono por todos lados. Pero realmente al final nos lo tomamos a cachondeo porque era como, mira, pues si me tienen que escuchar, que me escuchen, ¿qué le vamos a hacer? Es como una conversación de, pues mira qué mal partido ha hecho Funado de tal, pues anda que este podría haber metido ese gol o lo que fuera. Y chocó un poco eso del fondo de pantalla, era como, bueno, pues yo no sé si alguien nos está vigilando, pero alguien ha visto ese fondo de pantalla, pues debe haberlo ido a mirar, porque tú apoyas el móvil, no es sí, una tampoco cosa es una cosa que te fijes. Uh-huh. Y bueno, fue un poco chocante. Imagino que así. Volvemos al inicio de la entrevista. Cuando yo hacía la entradilla rescataba un párrafo en el que, bueno, cuentas cómo ha cambiado radicalmente el ambiente ahora mismo en Valdebebas, a la hora, imagino, también de hacer vuestro trabajo, esos chistes, esas risas, que ahora pasa con Carlo Ancelotti. ¿Ancelotti ha hecho, digamos, algo también por reconducir ese ambiente en Valdebebas entre los periodistas? ¿O ha sido, digamos, la consecuencia natural de que Mourinho ya no esté entre vosotros, por así decirlo? Fíjate si ha cambiado el ambiente, que yo a veces me paro a pensar y me parece que Mourinho ha estado aquí hace 15 años. Uh-huh. Ancelotti no ha hecho nada especial. Es la persona que es, se sienta, contesta, las ruedas de prensa igual duran 20 minutos, no reta a nadie. Te pongo un ejemplo. Hace 3 años habría sido imposible enterarnos de que había habido una cumbre médica que decidió parar a Varane. Entonces, tú llegas, preguntas qué tal está Varane y no hay ningún problema en decir, mira, ha habido una cumbre médica, hemos decidido esto. Y con cualquier otro tema. Isco, bueno, pues no está rindiendo como se le esperaba, pero sin faltar el respeto a nadie, sin retar a nadie, sin crear ese ambiente siempre de tensión, de no he oído una queja arbitral, no he oído un reto, no he oído un desafío, no he oído mala palabra con nadie. Y eso, que los 3 primeros meses de Ancelotti han sido difíciles, uh-huh, porque el equipo no jugaba bien, porque le ha costado arrancar. Le ha costado entrar en esa dinámica, pero él no ha hecho nada realmente, o sea, se sienta y contesta. Y eso os resultará exagerado, pero la gente que vivíamos el día a día, pues dejar de tener esa intensidad, tensión, pues se nota mucho en el día a día con Ancelotti. Y el caso es que al final, y ya vamos a los episodios finales del libro, creo que además es el último, el entrecomillado es, Mourinho se fue jodido. Porque bueno, mucha gente cuando lo veía en televisión, digamos, llegar ahí el día que lo presentan con el Chelsea, yo ya soy de Javi One, vuelvo a ser feliz, pero hay que quedarse con esa frase, ¿no? Mourinho se fue jodido. ¿Por qué se fue jodido? Bueno, porque... Imagino que por no ganar la décima, que sería una de sus grandes obsesiones, pero... No, aunque nunca lo reconocerá públicamente, pero lo sé por una charla que tuvo con un empleado del club, que sale en el libro, porque no entendía cómo había podido ganar en equipos técnicamente y sobre el papel muy inferiores al Real Madrid, y cómo en el mejor... no sé si el mejor equipo del mundo, pero en las mejores condiciones, una gran plantilla, sí, no consiguió ganar. Y para mí hay una cosa que, bueno, que es importante, porque
Mourinho siempre había sido el jefe o el que creaba un grupo muy fuerte alrededor de él y no lo ha conseguido en el Madrid. Y eso había sido siempre su costumbre natural, su forma de trabajar, su éxito, ¿no? Eso de crear un grupo fuerte alrededor de él y no lo consiguió en el Madrid y por eso acabó tan mal, porque al final no le quedaban apoyos en el vestuario. Es que al final ni Cristiano ni Pepe pues aguantaron tanta tensión y esa forma de trabajar, esos reproches, esa forma de querer ganarse un vestuario, pero que en el Madrid no funcionaba y que él no supo reconducir. Florentino Pérez dijo que no descartaba en un futuro volverlo a fichar. ¿Tú te imaginas ese escenario? ¿O crees que ya la etapa de Mourinho en Madrid ya está totalmente cerrada por los siglos de los siglos? Bueno, para mí está terminada, pero porque soy de las que piensa que nunca es bueno que un entrenador, aunque pasen 10 años... Las segundas partes, vuelva. ¿no? No, nunca me han gustado. Bueno, tenemos pero... el caso de Fabio Capello, que volvió después Ya. de mucho tiempo y volvió a ganar otra liga, que es, digamos, lo que dejó aquí. Pero bueno, nunca se sabe. De todas formas, con la intensidad con la que Mourinho ve y se plantea el fútbol, yo tampoco le veo entrenando dentro de 10 años. Luego igual me equivoco, pero por lo pronto tiene 4 años en el Chelsea. Él insiste diciendo que ahí es su paraíso, es su sitio Es su natural, hábitat, ¿no? es En su Inglaterra hábitat. se le ve, además que con la prensa inglesa, curiosamente, parece como que se lleva mejor, ¿no? Que con vosotros, con la prensa española. Sí, seguramente. Bueno, le han dado ese reconocimiento el otro día. No sé qué falló aquí para que las cosas no funcionaran. Bueno, sí lo sé, o sea, no supo recular, enfocar las cosas de una forma distinta. Lo decía además una fuente del club con la que hablabas, que bueno, igual su gran error fue pensar que el Madrid sería como el Chelsea o el Inter, y esto la verdad es una cosa más mediática, ¿no? Todo Sí, era más imposible. exagerada. El Madrid es otra cosa, para bien y para mal, entiendo yo. Era imposible querer controlarlo todo. Y bueno, se desgastó mucho en eso, en que no salieran cosas, en que se hiciera grupo, pero como ya dije antes, en este club hay filtraciones por todas partes y es imposible controlarlo todo. Los jugadores, Casillas, Ramos, tienen tantos amigos en la prensa como dicen los críticos de estos jugadores y, por así decirlo, los que más se identifican con Mourinho. ¿Eso es así? No tengo la más remota idea, la verdad. No sé. Que como no podemos ver, como ya no hay zona mixta en Valdebebas, o sea, seguramente los tengan, como los tiene Mourinho, como los tiene Caranca, como los tiene Rui Faría, como los tiene todo el mundo. Pues a ver si Ancelotti poco a poco va trayendo esa normalidad al Real Madrid. El trabajo sale más fluido y sobre todo llegan los resultados, que al fin y al cabo de lo que se trata. Eleonora Llobio, compañera de Terra antes en el país, gracias por venir a Periodista Digital. Deseamos suerte Muchas con gracias. este libro que resume la etapa, esos 3 años de José Mourinho aquí en la capital de España. Que nos guste o no, pues no deja de ser apasionante a nivel mediático y a nivel deportivo. Esperamos verte por aquí en otro momento. Gracias, Eleonora, por venir. Gracias, un placer. Gracias.